Conversamos esta mañana en esta nueva hora de Actualidad en Infinita, en Ahora es Cuando, con Patricio Fernández, periodista, escritor, ex convencional constituyente. Patricio Fernández, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Juan Manuel, un gusto. Hola, Pato. Connie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues, Pato. Oye, Pato, bueno, intentaste ingresar a Venezuela para poder ser testigo, ¿no?, del proceso electoral del día domingo y se te impidió a pesar de que contabas con visa, ¿no? Déjame preguntarte antes de entrar al debate sobre lo que ha ocurrido a partir de esa misma jornada de la cual tú no pudiste ser testigo. ¿Cuál era tu interés y cómo habías planificado el poder llegar hasta Venezuela, como para entender bien el contexto? Mira, yo me la paso siguiendo estos procesos en América Latina. En Venezuela había estado para la muerte de Chávez, lo enterré. Me tocó estar para ese intento de golpe que hubo en la Carlota el año 2019, y ahora tenía muchísimo interés en ver esto y fui como un ciudadano, digamos, ni enviado por un medio ni nada particular. Se produjo justamente un espacio de vacaciones en mis alumnos en la Universidad de Eco Portales. Hablé con el embajador Gasmuri, de quien soy además, tengo cierta amistad. Y planifiqué mi ida para allá con las ganas de ver lo que tú acabas de describir, digamos, ver lo que sucedía, y tenía también en mi cabeza, ojalá, pegarme un par de días de playa. Y saqué para esto una visa de turista, visa que me dieron de manera bien rápida porque hubo gente que me ayudó a apurarla, y después de viajar para allá, haciendo una escala en Panamá, llego al aeropuerto Maitía, que estaba bien vacío. El aeropuerto de Caracas, dicho sea de paso, no penaban las ánimas. Y cuando llego adelante ahí como esos pasadizos que se hacen antes de llegar a las migraciones en todas partes, me empieza a interrogar un militar, digamos. Y me empieza no solo a mí, iba interrogando a los que llegaban, digamos. Pero conmigo se quedó pegado, junto, además de con otras 4 o 5 personas. Me preguntaba a qué iba, le dije lo que te acabo de explicar. Si tenía contactos allá, le dije que diversos amigos, que justamente por mi relación con ellos y la insistencia de ellos en invitarme, es que iba. Me preguntó un teléfono de contacto, le di el del embajador, y al cabo de un rato se desaparece con mi pasaporte, vuelve como a la media hora con 5 pasaportes en la mano, y lee los nombres de esos pasaportes que tiene en la mano, y entre ellos estaba yo. Había una argentina y 3 bolivianos, y nos pide que lo sigamos, un grupo de militares. Y lo seguimos, digamos. Yo pensaba que nos dirigíamos a una oficina a terminar esta negociación, digamos, pero en lugar de eso llegamos a la puerta del avión. La visita fue más que breve. ¿Sin ninguna explicación? Simplemente ninguna, síganme, por favor. Absolutamente ninguna. Y cuando uno se las pedía, mantenían riguroso silencio. Ahora, tú, Pato, como reacción a eso mismo, te preguntaste qué quieren ocultar. Tuviste la respuesta rápido, digamos. Bueno, es que yo creo que si uno empieza a revisar ahora hacia atrás, la buena parte de los comportamientos, declaraciones, etcétera, que hubo antes de esta elección, uno puede ir armando un cuadro bastante diseñado. Aquí hubo unos que hicieron de buenos, otros que hicieron de más malos. Acuérdate que el hijo de Maduro días antes habló así como de que por supuesto que ellos iban a reconocer, que aquí lo más importante era reconocer los resultados de las elecciones. Se fingió incluso como un desentendimiento con su padre ahí, y fue el primero en declarar que su papá había ganado antes de que se dieran los primeros resultados, el señor Amoroso, digamos. La prohibición de entrar no solo fue a los políticos chilenos, que aquí se ha escuchado, y la Comisión Observadora Europea, y los expresidentes de América Latina, sino que una infinidad de periodistas e intelectuales que quisieron o quisimos entrar no pudieron hacerlo. Las fronteras se cerraron, etcétera, etcétera. O sea, las ganas de que aquí hubiera testigos no afines al gobierno de Maduro, participando, presenciando, o déjame decirlo más simple todavía, turistas
despistados, que no fueran gente que fuera a hacer eco de lo que ellos querían, tuvieron problema para estar. Ahora, ¿por qué crees tú que se produjo? Porque tú tienes el registro para atrás también, ¿verdad? De los años del chavismo y del madurismo y del comportamiento que han tenido frente juntamente a procesos electorales. Se produjo una cierta expectativa que terminó siendo bien irreal. Yo creo que todos pecamos un poco ingenuos. Yo le decía a Juan Manuel hace un rato, no por pensar que esto no podía ocurrir, sino porque nunca se me ocurrió que podía ser tan grosero, tan burdo, tan mal hecho y que finalmente no les importara. Esta es una elección a la que convocó el propio Maduro. Y no es la primera vez que pasa una cuestión como esta. Entonces, se generó una cierta expectativa de que aquí podía eventualmente pasar algo distinto, probablemente porque vimos a una oposición unida como no la habíamos visto antes, porque la vimos tomarse en serio la pega de llevar un sistema de conteo paralelo. Pero esto era una cuestión súper anunciada en definitiva. Sí, a ver, hay varias cosas que decir. Esta es una elección a la que convocó Maduro después de las negociaciones de Barbados, Claro. que tuvieron, en las que a él se le liberaron, o sea, donde hubo negociaciones que permitieron, por una parte, que fuera candidata María Corina Machado, que hubiera unas primarias en la oposición, que terminaron con el triunfo de María Corina, a la que después le impidieron ser candidata. Y en esas negociaciones Maduro ganó ni más ni menos que la Libertad de SAP, que es su, ¿cómo le vamos a llamar? Su albacea, el que le conoce y maneja muchas cosas, digamos. Yo no supe, para serte franco, no había, entre la gente más o menos informada, no había nadie que no temiera que fuera a ver acá a que Maduro fuera a no respetar la elección. Uh-huh. O sea, eso estaba sobre la mesa, claro, de manera total. Pero pasa lo que tú dices, efectivamente, que yo creo que, y esto yo creo que nos pasa a los chilenos, porque en otras partes de América Latina de pasar menos, que nos resulta como inimaginable a veces la grosería y la vulgaridad en el ámbito político cuando llega a niveles así sorprendentes. O sea, esta elección, lo que estamos viendo es, según los datos más confiables que rondan, es que la oposición sacó cerca del doble de votos que Maduro. O sea, aquí está aferrándose al poder una persona que tiene un apoyo mínimo de la ciudadanía de su país, que cuando llegó a una cierta hora, durante la tarde del día domingo, aproximadamente al verse el primer 30% de actas, ve que esto le están dando una paliza y suspende no solo la entrega de actas, sino que desconecta la máquina. Claro. Y después sale un señor amoroso diciendo que sufrieron unos atentados en esas máquinas. Y después Maduro mezcla con esto algo así como unos drogadictos y en fin. O sea, es todo como ridículo. Claro, bueno, antes existía un término para esto, que es bananero. Ahora, Pato, esta no es la primera vez. Nosotros ya hemos tenido en otras, digamos, instancias, ¿no? En el caso de Venezuela, algunas argumentaciones un tanto surrealistas como para explicar el por qué se retrasaron la entrega de resultados o ciertos boicots en otras épocas, ¿no? Cuando hubo una falla en el sistema eléctrico que le atribuyeron a que una iguana había mordido un cable o que claro, hubo un ataque electromagnético con una bomba de pulso electromagnético que afectó a los computadores. O sea, digamos, no es sorpresa. El dato iguana habría que averiguar qué papel jugó aquí. No, sí, o sea, además una iguana, o sea, no cualquier cosa, digamos. Entonces, sí, no pero tenían que renovar el repertorio. Claro, pero en el fondo, digamos, a uno lo puede indignar, pero no nos sorprende, ¿no? Nos sorprende, pero sin embargo lo que parece muy preocupante es que ahora se esté culpando, digamos, a Macedonia del Norte, que a todo esto están indignados porque están pidiendo explicaciones de por qué los terminan responsabilizando del retraso de la entrega de resultados, sino que además se culpa a estar detrás, digamos, de este supuesto hackeo masivo, que fue lo que retrasó, según el madurismo, la entrega de los resultados el mismo domingo, a María Corina Machado, a Edmundo González, Leopoldo López y otras figuras políticas, y le entrega el argumento perfecto para ahora perseguirlos penalmente, ¿no? Sí. Y esto, por supuesto, que puede terminar agravando todavía más la situación. Me gustaría tener un poco tu mirada sobre ese aspecto en particular. O sea, no solo pareciera aquí haber ocurrido
lo que algunos o lo que muchos temían, de que se robara la elección, o que al menos hubiese una manipulación de los resultados, sino que además crean un segundo argumento para perseguir a los opositores, que son los que le dieron la pelea a Nicolás Maduro. Sí. Em, Mira, una de las cosas que uno también ahora va revisando los pasos que fue, lo que fue mostrando, digamos, el régimen de Maduro antes de la elección, yo creo que hay varias cosas a las que temer. Em, es una costumbre de regímenes como el de Maduro y de Maduro inventar situaciones para culpar a otro, digamos. Ujú. Eso es algo que se repite. Y dicho sea de paso, es algo también bien cubano, que han sido quienes han asesorado mucho en seguridad a Venezuela desde hace años, a cambio de petróleo en buena medida. ¿Y qué es lo que y a qué me refiero con esto? Que es muy de esperar que lo que se genere bien prontamente, y ya han habido conatos de esto, son situaciones callejeras, eh, en las que se inculpe de violencia a grupos opositores, a los que se llamará terroristas, etcétera, y que van a dar la justificación suficiente para situaciones bien indeseables y posiblemente muy dolorosas. Yo creo que ese es uno de los grandes temas de cuidado. Maduro habló de un baño de sangre y inventó y ya declaró el juego, porque ese baño de sangre no iba a ser producto de que él salía simplemente a ordenar en las calles como un regimiento, sino que eso iba a ser producto de una extrema derecha fascista que iba a generar una guerra, digamos. Ya yo no tengo los números al día hoy día, pero ayer iban aproximadamente 20 muertos, Sí. según Human Rights Watch, y un poco menos según otros. Ya se están escuchando disparos en las calles, ya se ve a los colectivos con pasamontaña recorriendo la población 23 de enero. Ya se ve, y todas estas situaciones, digamos, llevan al gran problema a María Corina y a Edmundo también de ver cómo administrar el llamado a la defensa del voto. Porque cuando tú, al llamar, lisa y llanamente, al llamar a salir, sabes que estás invitando a una posibilidad de muerte, a esos que llamas es una responsabilidad muy grande, digamos. Y esto se condice con que si aquí no se mantiene vivo un movimiento de defensa del voto, y una comunidad y una sociedad activa, los países pueden entrar en unas especies, en unas decadencias ininterrumpidas que pueden durar décadas y décadas. Esto lo conocemos y pasa, y se olvidan de la comunidad internacional, y las poblaciones entran en una desesperanza sumida que las lleva a dejar de protestar, y entre el miedo, la comodidad, recibir la prebenda, pobrecita pero suficiente, y seguir peleando por recuperar la democracia en mi país, se empiezan, digamos, a, a dormir las causas. Y ese es el temor que yo tendría en estos momentos. Pato, las Fuerzas Armadas llevan 25 años funcionando y por lo tanto es muy posible que generaciones distintas ya no estén. Generaciones que eventualmente puedan pensar en, salvo un par de casos aislados, ¿verdad? De unos hermanos, capitanes hermanos que salieron el otro día a hacer un llamado a las Fuerzas Armadas para actuar en una dirección distinta. Es difícil imaginar que sea una estructura que eventualmente se pueda rebelar contra quienes han sido prácticamente sus fundadores y sus cabezas durante tanto tiempo. ¿Cuál es la lógica? Porque claro, en Chile tenemos un concepto de Fuerzas Armadas que también tiene un pequeño antecedente de distorsión histórica en la relación con la democracia, finalmente, ¿verdad? Pero claro, al día de hoy la situación es distinta. Pasan 25 años y las Fuerzas Armadas difícilmente puedan reaccionar en contra del régimen de Maduro. Claro, o sea, hay muchas comparaciones que uno en ese sentido puede hacer, digamos. Las Fuerzas Armadas chilenas fueron pinochetistas y le ha costado mucho dejar de serlo. Uh-huh. Y hay quienes la conocen de adentro que dicen que todavía ha pasado, los años que han pasado, es muy fuerte esa fuerza adentro, digamos. Porque de alguna manera viven la refundación de un líder eh, que los enaltece, entre comillas, se enaltece, por supuesto. En el caso de Maduro les cambió las condiciones de vida, etcétera. Hoy día todo eso ha cambiado, son más pobres, etcétera, pero al mismo tiempo es como tú dices, acá ha habido una gran esperanza de que aparezca un general Matei. Uh-huh.
no hemos visto al general Matei. Algo súper parecido me tocó ver a mí el 2019, que yo no sé si tienen presente ese momento cuando Leopoldo López, Guaidó, etcétera, como que encabezan algo que iba a ser un levantamiento, y ahí está el contexto de Cúcuta, etcétera. Ese levantamiento estaban todos convencidos, era como un tema sotoboche, que había una facción de las Fuerzas Armadas que se iba a sumar a esto. Y nunca pasó. Y nunca sucedió. Me recordó mucho a mí eso también, lo vuelvo a sacar a colación, esa lógica, la lógica de la contrainteligencia cubana, que es cuando te hacen creer cosas, hacen creer a la contraparte o al enemigo asuntos y cosas que van a pasar que no pasan para nada. Habían nombres ahí que se decían, creo que era el mismo Padrino López, se decía que estaba ya arriba de la rebelión, digamos, o del golpe, o como se le llame, y fue el primero en salir dando declaraciones en las televisiones diciendo que el régimen seguía en pie y que él era fiel a él. Acá no hemos visto eso. Y no solo no hemos visto eso, mira el nivel de desesperación que puede vivir la oposición en un país donde el chavismo ha tomado el control de todas las instancias. ¿A dónde vas si tú estás allá adentro peleando contra el régimen y quieres buscar algún apoyo? ¿Vas al Consejo Nacional Electoral para reclamar porque hay un fraude? No, son ellos. ¿Vas a la justicia? A los tribunales de justicia? Tampoco. No, son ellos. ¿Vas a la fiscalía? No, son ellos. ¿Vas a la Fuerza Armada? No, son ellos. ¿Qué se hace entonces? Y por eso es que esto pasa, bueno, por un montón de ingredientes, pero entre otros, por conseguirle o construir una salida para Maduro y su grupo más cercano e involucrado. Una salida que sea subirlo a un avión con destino a Cuba, digamos. O no sé. O a Rusia, o a China. O a una isla más agradable, claro. a lo mejor. A la isla contadora. Pero porque de lo contrario no tienen ninguna motivación para salir de ahí. Todo lo contrario. Sí, agarrarse con uñas y dientes, porque si es que pierden ese poder, lo más probable es que tengan que vérsela con un carcelero. Tal cual. Ahora, Pato, ¿cuál crees tú que es el camino hacia adelante en esta crisis? Porque con un Nicolás Maduro que tiene el control completo de la institucionalidad del Estado y al mismo tiempo cooptado a las fuerzas militares, digamos, fuerzas militares que por lo demás ideológicamente, digamos, simpatizan, digamos, con al menos una parte de la esencia del proyecto chavista, se ve muy difícil, digamos, que de buenas a primeras uno u otro vaya a entregar el poder o que vaya a sincerar la realidad de lo que ocurrió el día domingo. ¿Cómo vislumbras tú que continúa esta crisis entonces? A ver, siempre está la esperanza del evento y el factor inesperado. O sea, lo digo esto para a continuación decirte que lo veo negro, pero siempre está la posibilidad de que aquí algo suceda. Siempre está la posibilidad de alguna conversación secreta que cuaje. Se suponía que el régimen de Maduro estaba conversando con los Estados Unidos hasta el minuto antes de la elección. No sé en qué va eso. Y en buena parte ahí se conversaba de licencias petroleras, pero al mismo tiempo se estaba conversando de posibles salidas. Pero son especulaciones, porque esas fueron conversaciones que no se filtran. Ayer a las 2 y tanto de la tarde se supone que estaban conversando por teléfono Lula y Biden. Hay una comunidad internacional hoy día. Almagro sale, digamos, llamando a una orden de detención de Maduro. Sí. Pero todas estas son cosas, la comunidad internacional en este tipo de cosas tiene un efecto bien bajo. Y resulta que un personaje como Maduro se pica, se molesta y echa a 7 delegaciones diplomáticas de un zarpazo, digamos. Adentro están habiendo movilizaciones, y especialmente en barrios, le llaman barrios a las poblaciones, digamos, donde gente del Petare ha bajado incluso a la Plaza Altamira, que era el histórico centro de encuentro de la oposición, mientras la oposición fue básicamente un grupo de la alta burguesía reunido en sus propios barrios, que esto hay que decirlo, eso durante harto tiempo fue así. Hoy día eso mutó. Hoy día
el chavismo, el chavismo ha perdido muchísima de su fuerza. Hay mucho chavista histórico que ya se desprendió de Maduro, y todo eso está en una movilización. ¿Cuál es mi temor? Era un poco lo que te decía antes. Es, por una parte, o sea, ver cuánta fuerza esto es capaz de manifestar. Ujú. Segundo, cuánta tenacidad tenga para durar, porque también esas manifestaciones, llegado el momento, son aplastadas con mucha violencia y tú mismo empiezas a recomendarle a tu hijo que mejor se quede tranquilo. Eh, ¿cuánto espacio hay en este tiempo para seguir negociando con Maduro y ofrecerle esa isla contadora, y ver cómo generar eso que en Colombia se ha llamado una justicia transicional? Dame información, dame libertad y te doy tolerancia, digamos. Eh, pero no lo sabemos. Todo esto lo estamos viendo día a día. Mañana podría darse el baño de sangre, pasado mañana podría ser una ciudad prácticamente tomada militarmente, podrían cundir los colectivos que pasean por las calles disparando a mansalva y la gente encerrarse adentro de sus casas, no sé. Pato, déjame traer el conflicto a Chile, o sea, lo que está pasando en Venezuela a Chile y tu valoración del rol que ha jugado el presidente Boric y cuánto le está costando también en la interna eso en la tensión con el Partido Comunista. Mira, yo he estado en todo este tiempo súper conectado con gente en Venezuela y con gente que está, para no decirte, al borde de la Corina Machado y del mundo, todo esto. Y sé que no le agradecen a ningún presidente en el mundo tanto como a Gabriel Boric. Porque fue el primero en reaccionar, y además en reaccionar desde un lugar que no es, digamos, el esperable, en el sentido de que hay otros que reaccionan, pero que estos mismos se convierte en algo así como un discurso demagógico interno. En el caso de Boric, como tú acabas de decir, esto es un problema. Y es un problema que ha enfrentado con muchísimo coraje. Y yo creo que es un problema severo, porque efectivamente aquí todavía se quiere fingir, vivir, asumir como que las izquierdas pudieran tener un gran proyecto común. Y yo tengo serias dudas de eso. Tengo serias dudas de que algunos que hoy día son socios no bien avenidos, pero socios, en el futuro puedan ser socios. Porque, no sé, pues si tú me preguntas a mí, no sé, el día de mañana el candidato, qué sé yo, de la izquierda fuera Jadwe. Yo no es que no voto por Jadwe, yo sería opositor a Jadwe. Entonces, supongo, y lo dije en primera persona, algo que late en este conflicto, ¿no? Para algunos, la defensa de la democracia en Venezuela los retrotrae a octubre del año 88 y ven aquí la misma causa que vieron acá y solidarizan y ven en los ojos de la pelea de los venezolanos lo que ellos fueron y encarnaron acá. Y por lo tanto relativizar a este respecto determinadas situaciones, aspiraciones democráticas, respeto a los derechos humanos, a las libertades, a la voluntad popular, poniendo por sobre una especie de sociedad ideológica que a esta altura ni siquiera sé si es ideológica o es Inc. de otro tipo, digamos, puede resultar muy lejano y doloroso. O sea, esto creo que empieza a dibujar y a hablar de algo que vamos a seguir viendo de aquí hasta las elecciones, hasta las próximas elecciones presidenciales, y es cómo se configuran los bandos por venir. Claro, pero no necesariamente significa que una cuestión que algunos quisieran eventualmente, ¿verdad? Que el presidente tenga que romper hoy día con el Partido Comunista. ¿De qué manera resiste el presidente esta oleada no, que no es menor? Hay como una costumbre, se ha ido haciendo costumbre nacional de ciertos personajes pedir cosas inmediatamente. Claro. ¿Has visto eso? Como gente que pide todo inmediatamente. Y no entender que hay procesos. No, y entender que muchas veces hacer cosas inmediatamente se parece a la estupidez, digamos. Se parece a la irreflexión
y se parece al no considerar, no contemplar las consecuencias y la complejidad. Yo lo que creo es que acá van a haber como dos destinos posibles, porque también hay otra cosa por decir, y es que el Partido Comunista no está siendo uno. O sea, al interior del Partido Comunista todo esto trae líos. Hay por primera vez, digamos, grupos bien encontrados. El centralismo democrático leninista no está funcionando. Hay conflictos generacionales, hay conflictos entre los que están en el gobierno y los que están en las bases. Hay conflicto entre unos que quisieran abonar la calle y otros que quieren ser funcionales al éxito del gobierno del presidente Boric. Entonces, una solución posible sería que esa solución se produjera en el mismo PC. No lo creo, no estoy diciendo cosas que crea que van a suceder, pero podrían. O sea, que se quiebren ellos. Con lo que se solucionan varios problemas, porque de lo contrario, de aquí en adelante, el Partido Comunista se va a convertir en el parteaguas de la alianza de gobierno, y van a haber unos que van a tender más a él y otros más a otros. Y este cuchillo define con mucha claridad, deja el socialismo democrático de un lado, pero de alguna manera se mete a cortar por el medio al Frente Amplio. Déjame preguntarte por último, porque tú decías ayer, entiendo, en otra entrevista cuando te preguntaron por Marco Enrique Minami, que sí pudo entrar a Venezuela y que ha estado en el foco de las críticas, en tanto su rol y lo que ha dicho, lo que no ha dicho. Tú decías que le das el beneficio de la duda, de cuando le correspondiera hablar, decías tú vas a decir la verdad. ¿Qué te parece respecto a lo que ha planteado Marco hasta ahora? No he visto no he visto bien qué es lo que ha dicho. Pocaso ha dicho. Claro, porque yo vi por ahí como unas palabras que bailaban entre sí, pero que no se sabía para dónde iban. Él dijo que ha sido prudente sobre la controversia de los resultados, básicamente a la espera, y que el veredicto se va a saber cuando se publiquen las actas. Claro, sin que se transparente acta y se auditen con órgano independiente, los resultados de la elección venezolana no pueden ser válidos. El informe Carter es categórico al respecto. Claro, tendrá que ir poniéndose fechas, porque si la espera de la entrega de las actas, si su paciencia llega a años, a meses, etcétera, su paciencia se va a parecer demasiado a la complicidad. Acá hay evidencia bastante suficiente. En esto uno no está hablando, digamos, como con un plumero tomando un partido. A mí me resulta muy lejana en términos así como de convicciones políticas María Corina Machado, por ejemplo. No representa ella todo lo que uno quisiera a la hora de elegir entre presidentes, pero para estos efectos ella es el nombre que encabeza y representa la recuperación de la democracia, sí, junto con Edmundo. Patricio, ayer sacó un comunicado la expresidenta Bachelet y no pocos la calificaron de tibio, y tú acabas de ocupar esta palabra, lo de la complicidad, si lo que tú estás esperando es que se publiquen las actas. ¿Te parece también que el tono de la presidenta Bachelet fue un poquito parecido al de Meo en esa línea? La verdad es que ayer fue un día que estuve sumido en muchas cosas, así que no lo vi, si tú me lo repitieras, pero lo que sí te puedo decir es que creo que acá hay un reto mayor para las izquierdas de América Latina. Y ese reto mayor para las izquierdas de América Latina, si quieren construir una propuesta respetable, creíble, etcétera, debieran ser ellas las primeras, las cabezas de serie, quienes lideren la condena a esta sinvergüenzura, a este abuso que se está generando y que se está cometiendo en estos momentos en Venezuela. Bachelet también dice que lo esencial es la publicación y la divulgación de las actas electorales de todas las mesas, como acto de transparencia, etcétera, etcétera. Ya, ahí hay algo que es importante y es cierto. La manera más, vamos a decirlo, institucional y menos pasional de avanzar acá, y que es la postura que efectivamente le corresponde a la comunidad internacional, es pedir la transparencia y el conocimiento de las actas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, yo puedo decir como ciudadano, digamos, libre, que me parece que ya hay suficiente antecedente y seguramente muchos que hoy día estén pidiendo actas lo comparten. Pero tú no puedes tampoco, no hay ninguna
ninguna declaración oficial, no hay ningún dato oficial que a uno le permitiera desde un Estado decir quién ganó la elección. Lo que tú puedes decir efectivamente, responsablemente desde la política, aquí ha sucedido, y desde la diplomacia, o sea, desde las relaciones entre Estados, aquí ha sucedido algo completamente anómalo e inaceptable, y es que desconocemos el registro de los resultados de esta elección. Ahora, eso debiera tener un plazo, ¿verdad? Porque claro, si nos sentamos a esperar las actas, por supuesto. De aquí a una semana más esperamos ¿qué? No sé. O sea, las actas debieron haber estado Sí, claro. antes de ayer, digamos. Sí. Por lo tanto, ya estamos en algo reprochable, objetivamente reprochable. ¿Dónde están las actas, señor? Por cada minuto que pasa, yo no puedo sino decir, usted me está haciendo trampa. Pato, déjame, voy a aplicar de ingeniería respecto a esta conversación, pero ¿hay alguna idea en tu creativa cabeza que tanto conocemos que te haga eventualmente pensar, no que tengas la convicción sobre ese pensamiento, pero que te haga pensar que eventualmente puede haber algo aquí distinto a la de un fraude electoral para el retraso de la entrega de las actas? No. No, porque he estado en comunicación con gente a la que le creo y en quien confío y que son muy serios y que han estado trabajando en la lectura de actas concretas. O sea, que han estado haciendo trabajo y también con grupos ultra sofisticados en Estados Unidos de lectura de actas concretas. O sea, no estamos hablando de un exit poll. Ya. No estamos hablando de encuestas, claro. Y eso se hizo hasta con un 30% de las actas, que fue cuando dejaron de contar con ellas, claro, en una primera etapa. Cuando María Corina sale diciendo los resultados a partir de un 73% de las actas, no me queda del todo claro cómo pasaron de las 30 o 40% a las 73%, qué es lo que se liberó en el camino, o si acaso hubo testigos que recuperaron o que consiguieron actas que antes se desconocían. Yo entiendo eso. Pero ya con la primera medición, en torno a actas liberadas por Maduro, o sea, actas que fueron las que estaban ahí, los resultados calculados le daban ser, y calculados además no en un conteo lineal, sino que seriamente tratando de representar los distintos lugares de Venezuela, le daban cerca de 2/3 de la votación a la oposición venezolana. Pato Fernández, periodista, escritor y exconvencional, conversando con nosotros sobre la crisis que se vive en Venezuela. Patricio, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Igualmente, Juan Manuel, chao. Un abrazo. Chao, Pato.